Bienvenidos, yo soy Jorge Sanabria, estás escuchando Palabra y Presencia, inspiración y motivación bíblica para nuestro cada día. Antes de comenzar, queremos anunciarte que cada martes y cada jueves ponemos nuevos episodios. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día. Te agradecemos la sintonía y tu apoyo. Ahora, en el día de hoy, vamos a estar hablando bajo el tema Dios es lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Dios es todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración. En este día, Espíritu Santo, trae palabra de sabiduría, palabra que edifique, palabra que glorifique al Señor Jesús. En esta hora, Dios, nos ponemos en tus manos, porque no hay nada que podamos hacer sin ti. Nosotros somos los pámpanos y tú eres la vid. Que tu vida fluya, Señor, a través de nosotros y alcance a aquellos a nuestro alrededor. Que tu palabra, por tu gracia, sea puesta en nuestros labios e impacte las vidas de las personas que han de escuchar este mensaje en este día. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. En el día de hoy vamos a estar usando distintas porciones bíblicas, aunque exactamente no voy a estar dando la cita, más bien vamos a estar haciendo uso de distintos personajes en distintos momentos donde Dios se reveló a cada uno de ellos en una forma diferente. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros, con principios y promesas personales, universales. Es inmutable e inconmovible. La Biblia no solo es la palabra de Dios, es nuestro manual de vida, es nuestro manual de instrucciones. A través de ella, Dios se revela a nuestras vidas. Dios se muestra con claridad en las páginas de la Biblia como el Dios poderoso, como el Dios que sana, el Dios que provee en sus nombres durante la Escritura. Sin embargo, la visión de Dios entre persona y persona, aun cuando hablan del mismo Dios, es distinta. Es por eso que estamos llamados a predicar y a enseñar la Biblia y no a predicar nuestra visión, porque nuestra visión es la revelación de Dios para nosotros bajo nuestras circunstancias. Es la manera, la visión es la manera en que Dios se muestra a nosotros en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en nuestras adversidades. No es la forma en la que Dios se muestra de forma universal. Y para que usted entienda lo que le quiero explicar, como una persona que fui adicto por 13 años, Dios se revela a mí conforme a las cosas que yo necesitaba para poder progresar en la vida y moverme en la dirección en la que Él quería que yo me moviera. Y el primer personaje que vamos a ver en este día es Moisés. A Moisés, Dios se le revela como el Dios de las segundas oportunidades. Si usted sigue la historia de Moisés, se va a dar cuenta de que Moisés nace para proteger la vida del niño, lo ponen en el Nilo, Dios lo guía hasta la princesa, quien lo adopta, y su hermana, la hermana de Moisés, que lo viene siguiendo, le dice a la princesa: te consigo a alguien que lo críe. Y entonces va y busca a su mamá, que es la madre de Moisés, y la madre de Moisés cría al muchacho. Y esto nos enseña que cuando Moisés crece, Moisés entendía que él era hebreo. Moisés entendía que aunque él estaba en el palacio, sus hermanos estaban siendo oprimidos por el pueblo egipto. Él entendía que Dios había hecho una promesa de que un libertador llegaría. Moisés, en su corazón, sintiendo el llamado de Dios, se mueve, y cuando un egipcio maltrataba a un hebreo,
Moisés con prontitud, creyendo en el llamado, mata al egipcio, salvando de esta manera al hebreo. Pero como sabemos la historia, ese no era el medio ni el tiempo. Y la Biblia declara que Moisés sale huyendo. Y no es hasta 40 años después, cuando lo primero acontece. Moisés tiene 40, y cuando Dios se le revela en la salsa ardiente y le dice: yo soy el que soy, y lo manda de vuelta, Moisés ya tiene 80 años. Sin embargo, a este Moisés que fracasó en el intento, a este Moisés que sale huyendo en vez de enfrentar sus consecuencias, es a este Moisés que Dios escoge para mostrarse como el Dios de las segundas oportunidades. Y esto es importante porque si usted es como yo, ha fracasado en su vida. Solo Dios sabe cuántas veces yo he emprendido proyectos en mi vida solo para fracasar el intento. Solo Dios sabe cuántas veces hice el intento de levantarme solamente para volver a caer. Y para personas que batallamos con estas circunstancias, para personas que hemos conocido el fracaso en múltiples ocasiones, para personas que lo han intentado una y otra vez, Dios se muestra como el Dios de las segundas oportunidades. Y quiero decirte en esta hora que no importa lo que haya pasado, que no importa bajo qué circunstancias tú fracasaste, que no importa cuántas veces has fracasado, Dios sale al encuentro y te dice en el día de hoy que Él es el Dios de las segundas oportunidades, que no importan cuántas veces hemos fracasado, que cuántas veces hemos fallado, que cuántas veces lo hemos intentado, que cuántas veces nos hemos levantado para volver a caer. Eso no importa. Dios se muestra en este día como el Dios de las oportunidades. Dios se muestra en este día como el Dios que va a ir con nosotros desde este punto en adelante y va a ser posible lo que antes había sido imposible. En Moisés, Dios se muestra como el Dios de las segundas oportunidades. Todos conocemos la historia. Moisés regresó, hizo maravillas y al final libertó al pueblo. Durante el punto que Dios se le revela a Moisés como el Dios de las segundas oportunidades y lo envía de regreso a Egipto, hay una condición que es inevitable, y es que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, pero Dios nos va a enviar de regreso a enfrentar aquello de lo que le hemos estado huyendo. Dios nos va a enviar a enfrentar nuestro fracaso cara a cara. La diferencia es que aquel fracaso en aquel entonces tuvo la victoria, pero ahora no vamos solos. Ahora Jehová Dios va con nosotros. Ahora Él no nos va a mirar a la cara. Ahora nosotros lo vamos a mirar a los ojos y nos vamos a atrever a decir, como decía David: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos que tú has retado. En el día de hoy Dios te dice: levántate, mira el fracaso a la cara y declara palabra: yo soy el Dios de los nuevos comienzos, el Dios de las segundas oportunidades. En la misma historia, a los israelitas, Dios se les revela como libertador. En los últimos 400 años de esta historia bíblica, el pueblo hebreo ha estado bajo el yugo de la opresión egipcia. En el tiempo de Jacob se desata el hambre. Dios envía de antemano a José a la nación egipcia, lo pone segundo después de Faraón y hace uso de José para salvar a la nación de Israel que estaba en su formación. Mas cuando José muere, la Biblia dice que el próximo faraón, que no sabía lo acontecido, tuvo temor del pueblo hebreo porque eran fuertes y se multiplicaban con gran rapidez, y haciendo uso de la astucia los convierte en esclavos. Como alguien que estuvo esclavizado, en mi caso a la droga, entre otras cosas, conozco al Dios que liberta. No importa cuánto tiempo lleves luchando con lo que sea que estás luchando. Realmente no importa
cuán ardua ha sido la batalla hasta el día de hoy. Prontamente vas a conocer al Dios que liberta. Dios se le muestra a la nación de Israel como el libertador. Lo que fue imposible bajo sus fuerzas, lo que fue imposible en 400 años, en un momento, el Dios que liberta lo hizo posible. Lo que te ha sido imposible en tus fuerzas, lo que te ha sido imposible en estos años de lucha, es posible con el Dios que liberta. Jesús decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La lucha que llevas con lo que estás llevando, bíblicamente hablando, ha sido ganada y la victoria es tuya. No continúes declarando cuán grande es tu debilidad, cuán fuertes son tus cadenas. Cambia tu declaración por la declaración de victoria, porque Dios que liberta sale a tu rescate. El Dios que liberta sale a tu encuentro. Y no hay debilidad, no hay hábito, no hay situación, no hay oposición que pueda resistir al Dios que se liberta. Bajo la misma historia, a Faraón, Dios se le revela como el Dios soberano, fuerte y celoso. Cada plaga que Dios desata sobre la nación egipcia estaba destinada para humillar específicamente a una deidad que era adorada por los egipcios. Dios se estaba mostrando ante Faraón como el Dios todopoderoso. Dios le estaba dejando saber a Faraón que sus dioses no eran capaces de protegerlos en contra de Jehová Dios. Dios no solamente le mostraba su soberanía, le mostraba su fortaleza y su celo, cuando en un momento dado, en ciertas plagas, Dios hace distinción de su pueblo y el pueblo egipcio. Y déjame decir algo, Dios hace distinción entre tú y tus enemigos. Dios hace distinción entre tú y tus circunstancias. Dios hace distinción entre tú y tu debilidad. Dios hace distinción entre tú y tu pecado. Dios hace distinción entre tú y tus faltas. Tú y estas cosas no son las mismas cosas. Cuando Dios te ve, Dios ve al Hijo. Cuando Dios te ve, Dios ve a su pueblo. Y cuando Dios ve a su pueblo, sale a rescatarlo. Cuando Dios mira a su pueblo, se concentra en su pueblo y no importa contra quién esté luchando. Eso que se te opone va a conocer al Dios poderoso. Eso que se te opone va a conocer al Dios celoso. Eso que se te opone va a conocer al Dios soberano. Y prontamente vas a ver cómo Dios destruye a tus adversarios enfrente de ti. Vas a ver cómo Dios destruye cada una de estas situaciones que se te oponen. Vas a ver cómo Dios destruye cada una de tus debilidades. Vas a ver cómo Dios destruye todo lo que te ha impedido que tú progreses, todo lo que te ha impedido que tú alcances la promesa, todo lo que tú has visto que se ha puesto en el camino. Prontamente vas a ver cómo Dios lo destruye y vas a conocer al Dios fuerte, al Dios celoso, al Dios soberano. A Josué, Dios se les revela como el Dios de la conquista. Una vez cruzan el Mar Rojo e inician el camino a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, Moisés envía a los 2 espías, regresan y dicen que ciertamente la tierra era como Dios decía que era. Y 2 espías dieron un reporte positivo, mientras 10 espías dieron un reporte negativo. La negatividad tomó control del campamento y esa generación no tuvo la capacidad de entrar a la tierra prometida. Ni aún Moisés mismo pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Josué fue el hombre que Dios seleccionó para la tarea de entrar y conquistar la tierra que Dios le había prometido para su pueblo. No importa cómo tú lo veas, sin Dios, Josué no hubiese podido conquistar la tierra. Josué no tenía la capacidad para enfrentar los gigantes por sí solo. Josué no tenía la capacidad para subyugar y exterminar a sus enemigos por sí mismo. Sin embargo, Dios se le muestra a Josué como el Dios de la conquista, como el Dios que conquista lo inconquistable, que domina lo indominable, que subyuga lo insubyugable. Con Dios vamos a conquistar aquello que Dios dijo que nos pertenece. No importa quién lo tenga, no importa dónde esté, no importa qué tan difícil se vea. Si Dios te dijo que es tuyo, Dios te va a ayudar a conquistarlo.
Tú camina creyendo que Dios es el Dios de la conquista, que cuando tú llegues Dios te va a dar el plan. Cuando tú llegues Dios te va a decir cómo pelear las batallas. Tú camina en dirección a Canaán, que fue lo que Dios te prometió, que cuando tú llegues Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Tú no te preocupes por los detalles en este momento. En estos momentos tú no necesitas detalles. Solo camina. Aquellos que caminan ven la gloria de Dios. Aquellos que caminan ven la gloria del Señor. Aquellos que caminan ven el poder manifestado del Dios del cielo. Y sabemos la historia. Josué conquistó y repartió la tierra de Canaán. A David Dios se le mostró como el Dios misericordioso. Dios le promete a David que va a poner una persona de su descendencia siempre en el trono. Y esta promesa continuó no solamente en el plano físico hoy por hoy. Esta promesa es real en Cristo Jesús. David, una vez Dios lo establece en el trono, David peca con Betsabé. David planifica y ejecuta la muerte de Urías. David codicia a la mujer del prójimo. Y cuando Cabal muere, David toma a Abigail, su mujer. David hace el censo en la nación. David, cuando su hijo Abdón viola a su hermana Tamar, no hace nada. David, cuando Absalón mata a su hermano mayor y huye y regresa, no le hace nada. Cuando Absalón se levanta en contra de él en la revolución, David sale huyendo en vez de enfrentar a su hijo. David, cuando está enviando a sus soldados a la guerra, le da instrucciones a sus generales de perdonarle la vida a su hijo. David, al recibir la noticia de que su hijo, que se revolucionó en contra de él, había sido muerto, lloró y humilló a su pueblo. Y a este David fue al que Dios le prometió que iba a poner a alguien siempre en el trono. No importa cuán grandes sean nuestros errores, no importa que tantas veces nos equivoquemos en el camino, Dios le ha placido darnos palabra y comprometerse con nosotros por sus misericordias. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice la Biblia que Jehová Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordias. Tus errores, ¿cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuán grande ante tus ojos han sido los pecados? A Dios no le importa nada de eso. A Dios lo que le importa es que le plació mostrarte misericordia. Lo único que le interesa al Señor es la palabra que Él te dio. Y si algo tenía David, es que no importaba qué cosas él cometiera. Una vez Dios le decía lo que estaba haciendo y lo confrontaba, David se arrepentía y enderezaba sus pasos. Y te exhorto en esta hora, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán grandes sean tus faltas, cuán grandes sean los pecados, el Dios de misericordia te sale al encuentro. Regresa a Dios. Esa palabra que Dios te prometió no está en el olvido. Esa promesa está vigente. Ese pacto todavía es válido. Y tus faltas no lo anulan. Tus pecados no cambiaron el plan. Cuando Dios te da una palabra, ya Dios vio esta palabra cumplida en la eternidad. Y el Dios de misericordia te recuerda en este día que no importa cuán grandes sean tus faltas, Él cumplirá su propósito en ti. En Abraham, Dios se revela como el Dios de lo imposible. Todas las promesas que vemos en la Biblia se sostienen en la palabra de Génesis 3, cuando Dios le promete a la serpiente que del hombre que él había destruido, Dios iba a levantar a un Salvador que lo iba a vencer, y que de la mujer saldría el Mesías. Y todas las promesas desde este punto en adelante sencillamente son extensiones de esta promesa miles de años antes de que aconteciera. Todo lo que Dios le promete a Abraham se sostenía en un imposible, porque Sara tenía problemas para quedar embarazada, y según los años pasaban se hacía más difícil y más riesgoso un embarazo. Sin embargo, dice la Biblia que en su vejez, más allá de los 100, Dios hace posible lo imposible. Y Abraham conoce al Dios de lo imposible cuando Sara queda embarazada de su hijo Isaac, que es la promesa. Dios le dice a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero Abraham no podía tener hijos.
Dios le habla que le iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia, pero Abraham no la tenía. Todas las promesas que Dios le estaba hablando a Abraham estaban sostenidas en un imposible. Sin embargo, lo que convierte a Abraham en el padre de la fe fue que decidió creer que Dios era capaz de hacer lo que él decía que podía hacer. Por eso, una vez Abraham queda convencido de esto y ve lo imposible hecho realidad en el nacimiento de Isaac, cuando Dios le dice sacrifica a Isaac, Abraham sabía y estaba plenamente convencido de que el Dios de lo imposible iba a hacer algo con la vida de Isaac, porque Dios le había dicho que en Isaac era la promesa. Así que Abraham sabía que aun si se hubiese sacrificado a Isaac, Dios lo hubiese resucitado. Y por eso es que en Hebreos leemos que en sentido figurado se levantó de entre los muertos. No importa cuán imposible se vea la promesa ante tus ojos, no importa cuán ridícula se escuche la promesa, no importa cuán difícil sea aceptar lo que Dios te ha prometido. Si Dios te lo prometió, Él es perfectamente capaz de hacer lo que Él dijo que podía hacer, porque para Dios no hay imposibles. Te he demostrado bíblicamente que todas las promesas de Abraham estaban sostenidas en un evento imposible. Sin embargo, Dios hizo posible lo imposible para cumplir su promesa. Una vez Dios te da promesa, no importa cuán difícil sea, cada vez que algo se levante en contra de la promesa, se está levantando en contra de Dios mismo, y Dios se va a levantar del trono y va a meter su mano y a mover a derecha y a izquierda y a crear cosas que son imposibles, porque Él dijo que estas cosas vendrían a existencia. Sencillamente porque Él te dijo que lo haría, lo va a hacer. No porque lo merecemos, no porque somos dignos, sino simplemente porque Él dijo que así sería. En Isaac, Dios se revela como el Dios de las generaciones. Dios no solamente tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de tus generaciones después de ti. Dios te ha puesto en una posición donde tienes la capacidad de cambiar drásticamente lo que ha de ser la vida de tu descendencia, en este caso tus hijos. Que Dios no solamente sea tu Dios, que Dios se convierta en el Dios de tu generación. Que Dios se convierta en el Dios de toda tu descendencia después de ti. Levántate en este día con valor y haz un compromiso con Dios de que las maldiciones familiares o de tu descendencia mueren contigo, y que tu descendencia de este punto en adelante va a batallar con otras cosas, pero que a los gigantes que tu familia no pudo vencer, tú le vas a arrancar la cabeza en el nombre de Jesús. Levántate fuerte y pelea, porque no solamente estás peleando por ti, estás peleando por tu descendencia. En Jacob, Dios se revela como el Dios de los nuevos comienzos. Cuando Jacob inicia su carrera, cuando Jacob inicia su camino, Jacob era el mentiroso, Jacob era el usurpador, Jacob era el tramposo. Sin embargo, cuando los años pasan, tras luchar con el ángel, le cambian el nombre a Israel. Y fue en ese momento donde Jacob tuvo un nuevo comienzo. El diablo nos dice que hemos llegado al final del camino. El diablo, el mundo y las personas nos dicen que ya no hay oportunidad de cambio. Nos dicen que estamos locos por creer que esto es posible. Sin embargo, Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Nunca es tarde para volver a comenzar. Nunca es tarde para volver a iniciar. Nunca es tarde para retomar la jornada. Nunca es tarde para cambiar de camino. Nunca es tarde. Dios es el Dios de nuevos comienzos. Lo que has hecho hasta el sol de hoy no define tu vida. Cuán difícil ha sido el camino hasta hoy no define cómo va a ser tu final. Aunque tus inicios hayan sido pequeños, tu final va a ser muy grande. La pregunta en el día de hoy es: ¿a quién le crees? ¿Vas a creer la mentira del diablo, la mentira del mundo, la mentira de otras personas? ¿O vas a creer la palabra del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que te dice que Él es el Dios
de nuevos comienzos y que no estás tarde, que hoy puedes volver a comenzar, que hoy puedes volver a iniciar, que hoy puedes cambiar de camino, que hoy podemos borrar y hacer una cuenta nueva. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. En José, el hijo de Jacob, Dios se muestra como el Dios de la sabiduría. José no solamente prosperaba en todo lo que hacía, José era un hombre sabio. Dios había capacitado a José con la interpretación de sueños y la revelación de las cosas. Sin embargo, la manifestación más grande de Dios en José era la capacidad para crear un plan y ejecutarlo. Los sueños fueron importantes, la interpretación de los sueños fue importante, pero lo verdaderamente importante fue que José recibe de Dios el plan para salvar a la nación egipcia y a la hebrea, y la sabiduría para ejecutar este plan. No fue simplemente el llegar hasta aquí, fue la sabiduría que necesitaba para mantenerse y ejecutar lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios es un Dios sabio y en el caminar Él nos va a capacitar para poder administrar lo que Él ha determinado que es de nosotros. No te preocupes en este momento por lo que te falta, no te preocupes por lo que no tienes. Tú camina y el Dios de la sabiduría te va a capacitar con lo que tú necesitas. El Dios de la sabiduría te va a ayudar a ejecutar el plan según te vayas desarrollando. No te desesperes, continúa caminando, que el Dios de la sabiduría te va a dirigir. En Gedeón, Dios se muestra como el Dios de la estrategia. Dice la Biblia que Israel nuevamente había pecado y habían caído bajo la opresión de los madianitas. Dios escoge a Gedeón y le da un plan a Gedeón. Sin embargo, Dios le da la estrategia a seguir a Gedeón. Mientras en José vemos la sabiduría, en Gedeón vemos estrategia. Dios le da el plan y le da la estrategia para seleccionar a las personas que le iban a ayudar en la batalla. Y ya sabemos la historia. Gedeón seleccionó las personas tal como Dios le dijo y entró al campo de batalla con la estrategia que Dios le dijo y venció a los madianitas. Dios tiene un plan y Dios te va a dar la estrategia para la victoria. Dios te va a mostrar el camino y te va a ayudar a caminar por él. Y Dios te va a capacitar para hacer aquello que a ti te corresponde hacer. Mientras la sabiduría te ayuda a ejecutar el plan que Dios te da, la estrategia te capacita para hacer lo que a ti te toca hacer. Y así en José vemos el factor divino y en Gedeón vemos cómo lo divino ayuda a lo humano a ejecutar lo que lo divino ha determinado. Así que no te preocupes, el Dios de la sabiduría que tiene un plan, Él te va a dar la estrategia para que puedas hacer aquello que a ti te corresponde hacer. Porque Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde, ni tú puedes hacer lo que a Dios le corresponde. Así que tú haz lo que te toca y deja que Dios haga lo que a Él le toca. En Oseas, Dios se muestra como el Dios fiel, comprometido con el pacto aun cuando somos infieles. De todas las historias, Oseas, en mi opinión personal, tuvo un llamado increíblemente difícil como hombre, porque Dios le dice a Oseas que se case con una mujer prostituta y esta mujer le fue infiel a Oseas tantas ocasiones. Y dice la Biblia que las cosas empezaban a mejorar y repentinamente ella volvía a sus viejos hábitos y volvía a Oseas y salía a buscarla y ella regresaba. Y la historia finaliza en que Oseas sale al encuentro de ella y la encuentra como esclava en un mercado de esclavos. Y Oseas, esta es la parte increíble, Oseas tiene que comprar a su esposa. Oseas tuvo que pagar por algo que ya le pertenecía. Nosotros somos la esposa, Dios es Oseas. Y Dios está comprometido con nosotros al punto de que en Jesús nos volvió a comprar. Siendo nosotros de Él, Él pagó el precio para comprarnos fuera del mercado de esclavos. Te quiero decir en esta hora que Dios está comprometido contigo. Que las mentiras del diablo de que Dios te ha olvidado, las mentiras del diablo
de que ya Dios canceló su propósito, las mentiras del diablo, que ya es tarde para el plan. Las mentiras del diablo son mentiras. Bíblicamente te acabo de demostrar que Dios está comprometido contigo, que tú has corrido de la presencia de Dios y Dios te está buscando. Dios te compró del mercado de esclavos. No tienes que continuar una vida de esclavitud. No tienes que continuar una vida sin Dios. No tienes que continuar una vida en vergüenza. No tienes que continuar una vida en derrota. Dios sale a buscarte para una mejor vida. Tú le perteneces a Dios. Dios te compró y las cosas que están operando en tu vida están operando de una forma ilegal. No tienen el derecho de estar ahí porque Dios pagó el precio para que tú no vivas como estás viviendo, para que tú no batalles con lo que estás batallando, para que tú no sufras lo que estás sufriendo. Dios te sale al encuentro y te repite que Él te ama. Él te ama al punto de que en Jesús puso el precio de tu afrenta, puso el precio para saldar tu esclavitud. Dios te recuerda en el día de hoy que su plan está vigente, que su promesa se va a cumplir, que no importa cuántas veces huyas, Él te va a salir a buscar y en algún momento vas a sucumbir ante el poderoso amor del Señor. En Jonás conocemos al Dios que no cambia su mente, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Dios le dice a Jonás que vaya y le predique a los ninivitas, pero para entender bien lo que está pasando, Jonás es israelita y Nínive es la nación que se levantó en contra de Israel y la destruyó. Entonces, Jonás tiene un problema personal con los ninivitas. Sin embargo, Dios le dice que independientemente de sus problemas, independientemente de sus sentimientos, independientemente de lo que haya pasado, vaya y le predique a la ciudad de Nínive. Dice la Biblia que Jonás pagó por un espacio en una embarcación y se fue justamente en la dirección opuesta. Y que en el medio del viaje se desató una tormenta, que cuando echaron suertes cayó sobre Jonás. Y Jonás tuvo que confesar que estaba corriendo de Jehová Dios y lo echaron al agua. Pero antes de continuar, déjame decirte que Jonás no solamente desobedece, Jonás paga por su destrucción. Jonás invierte dinero para ser destruido. Jonás invierte esfuerzo para ser destruido. Jonás invierte energías en su propia destrucción. Y pregunto, ¿no hacemos nosotros igual? ¿No invertimos nuestro dinero en cosas que nos hacen daño? ¿No invertimos nuestro tiempo en relaciones tóxicas que nos están dañando? ¿No invertimos energía en intentar arreglar cosas que debemos de dejar ir? Y dice la Biblia que una vez estas personas lo echaron al agua. Dios tenía un pez esperando por Jonás, que después de 3 días y 3 noches, cuando salió, estaba en Nínive. Dios no va a cambiar su mente. Una vez Dios ha declarado su palabra sobre tu vida, ir en contra de esta palabra solamente va a desatar tormentas sobre tu vida o la mía. Porque Dios no va a cambiar lo que Él dijo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. La palabra que Dios declara, Dios no se arrepiente. Así que sea lo que sea que Dios te dijo que tenías que hacer, es mi recomendación que si le quieres poner un alto a la tormenta, si le quieres poner un alto a los días dentro del vientre del pez, hagas lo que Él te dice que vas a hacer. Porque de lo contrario, vas a estar invirtiendo dinero, esfuerzos y energías en tu destrucción. En Cristo, Dios se revela como Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y en este momento no estoy hablando de la faceta de Cristo como el Salvador del mundo. Estoy hablando de la etapa de Cristo cuando vivió en el mundo. Cuando Cristo vivió esos 33 años en la tierra, Cristo nos estaba modelando el ejemplo a seguir. Cristo nos estaba enseñando las nuevas posibilidades que iban a ser abiertas con la llegada del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Cristo le enseña a sus discípulos cuando está hablando del Espíritu Santo y les dice, y cosas mayores que las que yo hago, harán ustedes. Porque nuevas posibilidades se abren con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Nuevas posibilidades se abren con la llegada del Espíritu Santo. Jesús
te enseñó el camino a seguir y te dice en esta hora que nuevas posibilidades se han abierto delante de ti. Que si tú comienzas a escuchar al Espíritu Santo, nuevas posibilidades van a aparecer ante tus ojos. Puertas que habían estado cerradas se van a abrir. Puertas que han cerrado por un lado, Dios las abre por el otro. Caminos que habían estado obstruidos, Dios quita lo que obstruye o sencillamente crea caminos donde no lo hay. No importa cuáles sean las circunstancias, con la llegada del Espíritu Santo, nuevas posibilidades llegan a tu vida. Era por esta razón que a Cristo intentaban de arrojarlos por el cerro, intentaban de agarrarlo diciendo algo malo y nunca pudieron, porque en su humanidad Cristo constantemente estaba escuchando al Espíritu Santo y constantemente frente de él nuevas posibilidades estaban comenzando una y otra vez. No importa cuántas veces se levantaran, no importa en cuán sabio era el plan, ante la presencia del Espíritu Santo en Cristo, eran tronchados sus planes y nuevas oportunidades aparecían. Y eso es lo que queremos que aprendamos en este día. Que con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, si nosotros aprendemos a escuchar y reconocer su voz constantemente, en medio de todo lo que estamos pasando, el Espíritu Santo va a estar presentando nuevas oportunidades de una forma infinita entre nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer y a escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerla. En Pedro, Dios se manifiesta como el Dios de la transición. Antes de que Pablo le predicara a los gentiles, Pedro es el primer judío que va y le predica a un gentil tras recibir la revelación de Dios. Y este es el primer paso a la transición. Una transición es un movimiento de un punto A a un punto B, pero no es la culminación del movimiento, sino el inicio. Entonces, lentamente comenzamos a fluir en esa dirección. Dios no está interesado en las cosas rápidas. Dios está interesado en las transiciones. Porque cuando estamos en transición, tenemos la oportunidad de ser formados. Tenemos la oportunidad de que aquellas cosas que obstruyen y nos debilitan sean arrancadas. En la transición podemos ser cambiados. Porque una vez tú llegues, ya no vas a ser cambiado, ya llegaste. Sin embargo, cuando estamos transicionando, tenemos esa oportunidad. Y Dios es el Dios de la transición. Y para finalizar en el día de hoy, Pablo. En Pablo Dios se manifiesta como el Dios de la gracia. Si usted se da cuenta, en todas las epístolas paulinas, la gracia es el tema. Al punto de que Pablo dice, no trabajo yo sino de la gracia en mí. Y si alguien necesitaba entender la gracia era Pablo. Recordemos que antes de Pablo convertirse en Pablo era Saulo. Y Saulo fue perseguidor de la iglesia. Saulo sacó personas, torturó personas, autorizó mentiras. Saulo coordinó muchas cosas. Y si alguien tenía que entender la gracia, cuán vasta era su profundidad, cuánto puede cambiar un hombre, era Pablo. Y con toda honestidad, si algo es frustrante para mí, es escuchar a las personas limitar la gracia o intentar de explotar la gracia. Cuando intentan limitar la gracia, las personas disfrazan el evangelio con judaísmo. Te comienzan a enseñar que para ser salvo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, cuando la gracia dice que lo único que necesitas para tu salvación es creer en tu corazón que Jesús es el Señor, confesar con tu boca que se levantó de entre los muertos y que si haces estas cosas eres salvo. Otros enseñan que cuando pecas cae de la gracia, lo que significa que entonces el sacrificio de Cristo, si eso fuera cierto, el sacrificio de Cristo fue en vano, porque el pecado tiene la capacidad de hacerte perder la salvación, lo que también es mentira. Cristo crucificó el pecado, Cristo acabó con el problema del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quitó, erradicó, eliminó, le puso punto final al pecado. Cuando Dios te mira una vez convertido, Él te ve como que nunca has pecado en Cristo Jesús. Otros intentan explotar la gracia. Y no sé cómo personas con mente finita intentan desafiar la mente infinita de Dios. La gracia está sujeta, condicionada a principios universales que son infalibles. El primero es que la conversión debe de ser genuina. No es simplemente la repetición de unas palabras como si fuera una incantación. Es una convicción genuina en el corazón.
Una vez esto acontece, la Biblia dice que la naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo llega a tu espíritu y que desde ese momento en adelante, cada vez que tú intentas, que tú pecas, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, lo que te va a hacer la vida miserable si vas a intentar vivir de esa manera. Número 2, la Biblia enseña que cuando tú pecas intencionalmente, vas a recibir juicio por ese pecado. Eso lo encuentras en Hebreo. Y el ejemplo de esto lo vemos en David. Cuando el rey David peca con Betsabé, Dios no le dice mucho por lo de Betsabé, pero sin embargo trae un juicio increíble en la vida de David por la muerte intencional de Urías. Y es la muerte de Urías el pecado que trae la sucesión de eventos en la vida de David, donde Amnón viola a Tamar, Absalón mata a su hermano y después se rebela en contra de su padre. Y todos estos eventos son la consecuencia del pecado intencional de David. Lo que te quiero decir es, la gracia está diseñada para que no importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces en tu lucha tropieces, seas justificado. Y también está diseñada para que cuando haces las cosas intencionales, reciba el pago de tus obras. Y Pablo conoció al Dios de la gracia. Pablo entendió estas cosas. Y por eso Pablo trabajó tan duro, convencido de que la gracia que había afectado en él tenía la capacidad de cambiar el mundo. Amado, hasta aquí vamos a llegar en este día. Todo lo que tú necesitas, en el momento que lo necesitas, lo encuentras en Él. Dios te ama y no se ha olvidado de ti. Dios te ama y su plan está vigente. Dios te ama y ha salido a buscarte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y se despide en este episodio tu hermano Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te veo en el próximo episodio. Amén.